Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, estamos viendo dos dispositivos electromecánicos que decidí hacer este video porque noté que a veces se confunden cómo funcionan. Son parecidos, funcionan bajo el mismo principio, pero se usan para diferentes cosas. Esto, por ejemplo, es Magnetic Ballast, es un balasto o reactancia mecánica que se usa cada vez menos para los tubos fluorescentes, esos de vidrio que tienen de cada lado dos conectores y se conectan de la forma que indica este diagrama que estamos viendo acá. La reactancia es este simbolito, esto que parece a simple vista una resistencia, tendría que ser como una bobinita en realidad. Y lo que hace es limitar la corriente que se produce en el momento de encendido del tubo fluorescente. Es una bobina con un núcleo, como podemos ver tiene solo dos bornes, porque va en serie, va como se muestra acá conectado. A ver si tenemos algún dato de marca. No, no. Es para tubo fluorescente de 18 watts, trabaja entre 220 y 240, frecuencia de 50 a 60 ciclos, corriente de 0,37 amperes. Si no me equivoco, el coseno phi de 0,50, o sea que habría que corregirlo. Ven acá que en el diagramita está el capacitor, que hay un capacitor entre línea y neutro ahí. ¿Cómo funciona? A ver, vamos a explicarlo. Tenemos la línea y el neutro. La corriente circula entre la línea y el neutro pasando por la lámpara. ¿Y cómo se produce el paso de la corriente por la lámpara, que es un tubo de baja presión con un gas noble con unas gotitas de mercurio adentro que produce un arco eh, y mucho ultravioleta? Lo que pasa es que el tubo fluorescente, ustedes lo vieron que es blanco, tiene una capa interna al vidrio que es justamente fluorescente. Cuando recibe la radiación ultravioleta del arco que se produce dentro del tubo, se ilumina de blanco. Entonces la luz ultravioleta hace que el material fluorescente produzca luz visible. Esto que vemos acá es un arrancador. Entre cada patita de cada lado del tubo fluorescente tenemos un filamento como si fuese una lámpara incandescente, uno de un lado, otro del otro. Cuando se enciende, circula una corriente a través del arrancador que en un principio se pone en corto. Una lamparita de neón que conduce y cierra todo el circuito a través de la reactancia en serie con los dos filamentos de los tubos, uno acá y otro acá, pasando por el arrancador. Cierra el circuito con el neutro y el tubo se enciende. ¿Vieron que parpadea? Los que llevan este tipo de reactancia mecánica, y se enciende. Los que llevan reactancia electrónica, no, se encienden directamente. La reactancia lo que hace es limitar la corriente que se dispara acá entre un filamento y el otro, porque si no se queman, se quema el tubo. Yo vi tubos con la reactancia sin reactancia que conectaron, se ponen violetas, se prenden, se ponen violetas, rosas y se apagan y se murieron, se quemaron los filamentos. Bien, a ver qué otros datos tenemos. XX 118 es la marca. Bueno, a ver, y acá que tenemos neutro, línea y tierra. Neutro, línea y no tiene bornera de tierra.
Bueno, esto internamente es un bobinado, es un arrollamiento de alambre barnizado, o sea, no es cobre desnudo, es cobre con un aislante de barniz, enrollado en una armadura metálica que refuerza las características magnéticas de esa bobina. Todo calculado para que funcione con un tubo fluorescente de 18. En eso no vamos a entrar en detalles. Y acá que tenemos, a simple vista parece lo mismo, pero no es lo mismo. Podemos ver que tiene 4 bornes de entrada. Y si empezamos a ver qué dice, secundario 4 y 3, 11,5 volt, 8,4 amperes. Y los dos de abajo, primario 230 volt. Esto es un transformador. Y a simple vista es raro, ¿no? Porque no parece un transformador común, ya que la mayoría habrá visto, yo por lo menos, la mayoría de los transformadores que vi eran como estos. También algunos toroidales que en este momento no tengo para mostrarles. Eran como una dona que se ve muchas veces el alambre arrollado. Bueno, esa dona es el núcleo ferromagnético que acá está formado por estas láminas de metal que se ven. A ver si muestro así, ahí se ven. Esas son, es la armadura que concentra el campo magnético que produce el transformador. Y como habíamos explicado de la reactancia, cómo funcionaba, que no es simplemente una bobina en serie con el tubo que limitaba la corriente, la limita porque el campo electromagnético que se produce en la bobina se opone a la misma corriente que lo atraviesa. Entonces, de acuerdo a cómo esté diseñado, se va a oponer cuando la corriente aumente mucho. El transformador, como vemos, tiene cables de entrada. Estos finitos son los de 220, que ahí está indicado. Generalmente unos más gruesos, que son la salida de 12 volt. Siempre hablando en corriente alterna, no es una fuente. Es un transformador, transforma de 220 volt de alterna, que entran por acá, a 12 volt de continua. Para que funcione el transformador, la corriente tiene que ser variable. Porque si no, lo único que hace es producirse un campo electromagnético fijo en la bobina, que va a continuar o no dependiendo de la corriente y de lo que aguante la bobina, y no va a variar, no va a inducir en el secundario una corriente que salga por la segunda bobina. Es un arrollamiento sobre el otro. A ver qué dice. Delpi, dispositivos electrónicos, industria argentina. Yo los que más vi son estos, mecánicos. ¿Mecánicos por qué? Porque son de bobina, son de bobinado. Y después tenemos estos. Estos son transformadores electrónicos. Dentro tienen un circuito electrónico, como una fuente de switching. Estos son para lámparas de 20 a 35 watts, 50 watts, 60 watts. O sea, para todas esas, hasta 60 watts en realidad. Bueno, aclara que no es para intemperie, en realidad ninguno de estos lo es. La reactancia tampoco. Pero bueno, básicamente lo que quería contar en este video era que son parecidos los mecánicos, digamos, no los electrónicos, ¿no? Los electrónicos son otra cosa que funciona para lo mismo. Pero no son lo mismo, no es lo mismo una reactancia para un tubo fluorescente que un transformador, aunque tenga el mismo formato, como pueden ver. Los más conocidos son estos, más o menos compactos, pero básicamente son así. Algunos eran todos con un recubrimiento plástico por afuera. Con respecto a los reguladores mecánicos de ventiladores de techo, funcionan como si pusiéramos varias de estas en serie y en las uniones entre una y otra
sacáramos un cablecito. Esa es, supónganse que ponemos 5, ¿no? Y 5 de estas en serie. Y en las intersecciones, mejor dicho, en los puentes entre una y otra, sacamos un cablecito. Cada cablecito de esos va a tener una corriente, va a estar limitado, distinto, que el más cercano a la entrada va a ser el que menos limitado esté. Y el último el que más limitado. Si ponemos en serie. Así funciona el regulador de velocidad mecánico de los ventiladores. Como si fuesen varios de estos en serie, o sea, están todos dentro de una misma bobina. Vamos a ver uno. Y acá lo podemos ver. Ven que también tiene el formato como si fuese un transformador. Sin embargo, esto es más parecido a esto que a esto. Por más que tenga el mismo formato. Varias personas que me comentaron se lo confunden, dicen el transformador. En realidad no es un transformador, es una reactancia. O sea, funciona como reactancia para limitar la corriente que le llega al motor del ventilador. Ven que tiene entrada, esta sería la directa. Perdón. Entra la alimentación por acá. Y de acá sale el ventilador. Este es el rojo, es el retorno al ventilador. Cuando el selector está acá, es directo. Cuando está acá, pasa por todas estas bobinas. Estas son bobinas en serie. Entre esta y esta hay una bobina, entre esta y esta también, entre esta y esta también. Por eso les decía que era como si fuesen varias de estas. Sería 1, 2, 3, 4 de estas. Y en los puentes, entre la entrada de una y la salida de otra, iría una derivación. Es una analogía simplemente para entender que esto funciona más parecido a esto que a esto. Aunque sea parecido, ven que son bastante parecidos, uno lo ve y dice, pero son parecidos. Claro, porque funcionan bajo el mismo principio de crear un campo electromagnético que en este caso se opone al paso de la corriente en cada devanado según la cantidad de vueltas. Más vueltas, más baja la corriente. Pero este lo que hace es inducir en otro devanado, por eso tiene 2 de entrada y 2 de salida, una tensión que es proporcional a la cantidad de vueltas que tiene. Si este, por ejemplo, tiene 1000 vueltas y entran 220, eso depende del diseño. Se hace con cálculos para diseñar el largo del cable, la sección, un montón de cálculos que determinan cuántas vueltas tiene que tener. Una corriente que va a circular, la reactancia, la impedancia. Y tiene otra bobina de salida de cables más gruesos. Ven que se ve que son más gruesos los cables. Estos también, estos se nota que son más gruesos. Quedaron los empalmes originales. Como trabajaba en 12 volt, siempre tenían problemas los empalmes. Porque, claro, 12 volt a 50 watts eran 4 amperes y pico. Siempre tenían problemas, se calentaban y lo mejor era soldarlos. Así que bueno, a ver si se me ocurre algo más que les quería comentar respecto a las reactancias. Sí, algo que les quiero comentar y mostrar. Miren, sufrían mucho, calentaban mucho. Parte de la energía del campo electromagnético se pierde en calor. La energía que convierte el campo electromagnético de circular la corriente por la bobina, parte por la impedancia de la bobina, parte por la reactancia inductiva, que es lo que genera el efecto de impedancia. Calentaban mucho y miren cómo dañaba el plástico, se resecaba todo el plástico. Esta es de una Dulux. La Dulux es una lámpara que tiene otro formato, que es básicamente lo mismo, pero tiene otro formato. Tiene el arrancador adentro de la lamparita. Es como esta, una Dulux. Es una lámpara que prácticamente no se ve más. Y tiene solamente dos bornes. Y ustedes me van a decir, ¿cómo 2 bornes? Pero vos dijiste que tenía que tener 2 de cada lado para tener un filamento. Claro, lo que pasa es que esto tiene el arrancador adentro. Digamos que toda la parte esta del
arrancador está adentro del zócalo este. Osram Dulux de 11 watts. Y bueno, también estos calientan bastante. Y estos también. Hay gente que se asusta. También puede ser que funcione mal y caliente de más. También calientan. Es un efecto de la corriente que atraviesa la reactancia. En el transformador también es un efecto de la corriente que atraviesa el transformador. Y por ejemplo, si a la salida no tenemos carga, o sea, los cables no van conectados a nada, conectamos 220, acá va a circular una corriente de reposo, digamos, una corriente que se debe a la resistencia o impedancia de la bobina del primario. Cuando le conectemos carga al secundario, va a circular una corriente proporcional a la potencia de salida del secundario. Si por ejemplo le conectamos, ahora vamos a hacer, este es de 50 watts, ¿dice? No dice nada, yo sé que es de 50 watts. Por ejemplo, si son 12 volt, para llegar a 50 watts son 4 amperes y algo. Y en la entrada, para llegar a 50 watts, pero son 220, 220 es mucho menos de 1 ampere. 1 ampere van a ser 110. Medio ampere van a ser 55, pero va a haber una corriente mayor que medio ampere. ¿Por qué? Por la reactancia, por el factor de potencia. Por el factor de potencia que hace que se pierda parte de la potencia justamente por las características que tiene toda inductancia de atrasar la corriente respecto a la tensión. Entonces, más se atrase la corriente respecto a la tensión, menos rinde la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es el producto entre tensión y corriente. Por ejemplo, 1000 watts son, ya les digo cuántos amperes, de una carga resistiva. Vamos a suponer que es una lámpara halógena. Son 4, 5, no llega a 5 amperes. ¿Por qué? Vamos a redondear en 5, porque si no, 5 por 220 es el producto entre corriente y tensión. Y eso da la potencia. Si uno empieza a desfasar la onda de tensión con la de corriente debido al factor de potencia, porque el campo magnético se opone a la circulación de la misma corriente que produce el campo magnético, suena raro, pero es así. La corriente atraviesa la bobina. La bobina crea un campo electromagnético. Cuando la corriente es variable, el campo magnético es variable, igual que la corriente, análogamente. Es una transformación de una energía a otra. Corriente eléctrica, el paso de los electrones por la bobina, producen un campo electromagnético alrededor del cable. Como el cable está enrollado, se produce un campo electromagnético de cada espira que se suma y se produce un campo electromagnético mucho mayor. Por eso el electroimán, las bobinas tienen arrollamiento. Y el cable es aislado, si no sería como un conductor si no fuese aislado. Es desnudo como este, pero tiene un barniz que lo aísla. Bien, y ese campo electromagnético al variar la corriente varía, y a su vez cuando varía induce sobre el mismo bobinado una fuerza contraelectromotriz o contraelectromagnética que se opone a la corriente que circula por la bobina. Es raro, pero es así. Es un fenómeno que se produce una energía que produce otra, y la segunda energía se opone a la primera que la crea dentro de determinados rangos y condiciones que se den. Por eso ahí entra en juego el factor de potencia. Es otro índice que indica cuánto se está oponiendo el campo electromagnético a la circulación de la corriente, y por ende cuánto está bajando la potencia de la instalación. Entonces, ¿qué pasa?
para llegar a la misma potencia, el transformador le pide más corriente a la red. La potencia sigue siendo la misma, pero más baja el factor de potencia, más corriente se necesita para llegar a la misma potencia. Y bueno, amigos, vimos en este breve repaso un poco, empezamos hablando de las reactancias, los transformadores, sus similitudes, diferencias, incluso morfológicas. Como pueden ver, es muy parecido la forma de este transformador a esta reactancia, a esta reactancia. Vimos cómo el calor las afectaba. Obviamente eso va a depender de la calidad, de la marca, de las condiciones de uso, del diseño. Esta está impecable. No sé cuánto se usó más que esta, pero esta es una ruina. Hasta la etiqueta se le cocinó. Pero depende de varios factores, principalmente el diseño. Después las condiciones de uso y bueno, después si tienen alguna falla o no. Entonces, dos aparatos no son iguales. Las electrónicas casi no calientan, calientan muy poquito los componentes electrónicos que tiene. En este, como es todo metálico, todos los dispositivos metálicos tienen que tener su cablecito a tierra y estar conectado a tierra por seguridad. Estos muchas veces no se conectaban a tierra. No sé ahora en qué quedaron los... Si sigue, creo que no se fabrican más. Estos se conectaban directamente en el borne. Así que bueno, y hasta vimos una lamparita Dulux, ¿no? Que ya casi ni se ve, y les expliqué por qué tiene 2 bornes en vez de 4 como los tubos fluorescentes. Así que amigos, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse, díganme qué les pareció y nos vemos en el próximo.